Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando. Sobre todo la pregunta que nos han realizado es, ¿cuál es la jornada laboral de los profesionales y los trabajadores de la salud? También nos han preguntado cuál es la jornada máxima por día, cuál es la jornada máxima semanal. Y a su vez también nos han venido preguntando por ese concepto de los turnos de disponibilidad, cómo es su regulación y cómo se relaciona con la jornada de trabajo. Entonces, para analizar estos interrogantes, hemos preparado este video con la finalidad de explicar los diferentes tipos de jornada de trabajo, dependiendo naturalmente de las formas de contratación que tengan los profesionales y los trabajadores de la salud. Vamos entonces a analizar en primer lugar cómo es la jornada de trabajo de un trabajador particular. Aquí nos estamos refiriendo a ese profesional de la salud o a ese trabajador de la salud que está vinculado con una clínica privada o con una IPS privada, pero ojo con esto, con un contrato de trabajo. Entonces, si yo soy profesional, otro de la salud, y estoy vinculado con una clínica privada o una IPS privada y tengo un trabajo, seré trabajador particular. Entonces, ¿cuál será la jornada laboral de ese trabajador particular? Pues hay diferentes tipos de jornada. La primera jornada es la ordinaria, es decir, la que las partes han acordado. ¿Eso qué indica? Que un profesional de salud puede pactar con esa IPS una jornada de 40 horas a la semana, o de 36 horas a la semana, o de 24 horas a la semana. Esa es la jornada ordinaria, la que las partes pactaron libremente. Pero si no se ha dicho nada, o también se puede pactar, pues una jornada máxima legal que será de 8 horas al día y 48 horas a la semana. ¿Esto qué quiere decir? Que por regla general, en ningún caso la jornada laboral de un trabajador particular puede superar las 8 horas al día y las 48 a la semana. Pero con esto, su jornada sí puede ser inferior en virtud de la jornada ordinaria. Adicionalmente, también para esos proyectos de la salud vinculados con clínicas privadas o IPS privadas, también se les permite que tengan turnos por día de hasta 10 horas y a la semana unas horas adicionales hasta 12 horas a la semana. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo soy un trabajador particular, mi jornada diaria no puede superar las 10 horas. Y si soy un trabajador particular, mi jornada, digamos, semanal no podría superar, sí, pues las 48 horas más esas 12 horas adicionales. Pero con esto, en cualquier caso, si yo tengo una jornada de 8 horas y trabajo ese día 10 horas, esas 2 horas serán consideradas horas extras y su recargo dependerá si es diurna, nocturna, ¿sí? Para efectos del pago. Estas son las reglas relacionadas con la jornada de trabajo de los trabajadores particulares. Adicionalmente, también hablamos de jornada de trabajo de los empleados públicos. ¿Quiénes son estos? Pues aquí hablamos sobre todo de los profesionales de la salud vinculados con una empresa del Estado, con una subred, pero con esto, vinculados por medio de un nombramiento y una posesión, y eso los convierte en empleados públicos. Entonces, la jornada máxima de ese profesional de la salud, que es empleado público, la jornada máxima semanal es de 44 horas. Pero con esto, que es muy importante, si yo soy empleado público, el jefe, en este caso el gerente de la S o de la SURREP, es el encargado de fijar la jornada y de fijar el horario. Es decir, si yo soy empleado público, la regla general no es que la jornada de trabajo es concertada, sino que el jefe de la entidad es el que fija la jornada de trabajo, el que fija el horario de trabajo. Algo muy importante también aquí. La regla general, según la ley 269 de 1996, es que si yo soy empleado público, puedo tener turnos de hasta 12 horas diarias, pero sin exceder 66 horas a la semana. Entonces, si yo soy empleado público y soy profesional de la salud, yo tengo que saber que mi jornada máxima semanal será de 44 horas. Segundo, que mi jornada de trabajo la fija el jefe de la entidad.
Y tercero, que es algo muy importante, es que puedo tener turnos de 12 horas sin exceder 66 horas a la semana. Pero con esto, esta norma también lo que establece es que un empleado público puede trabajar en dos entidades del Estado. 8 horas, por ejemplo, en un lugar y 4 horas en otro. Eso también es bien importante. Adicionalmente, debemos mencionar el decreto 400 del 2021, que reguló para los empleados públicos el sistema de turnos. Y entonces, ¿qué dijo este decreto? Que el jefe de la entidad, en este caso el gerente de la ESO de la subred, puede implementar jornadas laborales por el sistema de turnos. Y los turnos pueden ser diurnos, nocturnos o pueden ser mixtos. ¿Qué es lo importante? Que la regla general es que serán turnos de 12 horas, no podrán ser las 12 horas. Segunda característica, que entre el final del turno y el comienzo del siguiente turno deben por lo menos mediar 12 horas de descanso y solamente de manera excepcional se podrá hablar de jornadas de turno superiores a las 12 horas. Entonces, miren que por regla general, si nosotros hablamos de los empleados públicos, la jornada máxima diaria no podrá superar de 12 horas, sí, que es lo específico. Y la jornada de los tres particulares no podrá superar de 10 horas diarias. Otro aspecto también aquí importante es el de los trabajadores oficiales, sobre todo porque en las empleados del Estado, en las subredes, hay personas de la salud vinculados con contrato de trabajo. Por ejemplo, conductores de ambulancia, por ejemplo, personas de servicios generales. Ellos, por regla general, son trabajadores oficiales y tienen un régimen de que la jornada laboral no puede ser de 8 horas al día, ni tampoco superar las 48 horas a la semana. Y en el caso de ellos, cualquier hora que supere 8 horas al día o 48 horas a la semana deberá ser cancelado y pagado como horas extras, sí, por efectos de pasarse por eso. Una pregunta que también es muy común en este tema es, venga, pero es que estamos hablando también de profesionales de la salud que no tienen vinculación con contrato de trabajo con una entidad privada o contrato de trabajo con una S o no son empleados públicos en una S, sino que ellos están vinculados es con entidades públicas o privadas por medio de contratación de servicios o por medio de un contrato sindical, siendo afiliados partícipes o contratan con IPS privadas o en del Estado por medio de SAS, por medio de sociedades anónimas, de cooperativas, de entidades sin ánimo de lucro. Entonces la pregunta es, venga, pero entonces estas personas que tienen otra forma de contratación, ¿tienen límites en su jornada laboral? La respuesta es sí. Y a estas personas hay que aplicarles la ley 269 de 1996, que dice que en ningún caso nadie podrá trabajar con profesional de la salud más de 12 horas diarias, ni tampoco más de 66 horas a la semana, independientemente de la forma de vinculación. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si tenemos a un médico general, un médico especialista, una enfermera, una instrumentadora vinculada por un contraprestación de servicios, pues su jornada de trabajo no puede superar las 12 horas diarias, ni tampoco superar las 66 horas semanales. O dicen, no, mire, yo definitivamente tengo es una SAS y contrato por medio de mi SAS con una entidad pública o privada. Tampoco podrá superar de las 12 horas al día ni las 66 horas a la semana. Pero con esto, no olvidemos lo que nos han hablado el sistema de turnos, que establece unos descansos para las personas y no turnos consecutivos de 12 horas en 12 horas, porque aquí no solamente afecta el tema laboral, sino también el tema de responsabilidad médico-legal. Y finalmente, quiero tocar un tema, ¿sí? Que tiene que ver con la jornada de trabajo, que son los famosos turnos de disponibilidad. Y para ser honestos, las normas de habilitación los han consagrado, ¿sí? Inclusive la resolución 3109 del año 2019 establece que cuando una institución pues oferte servicios o preste servicios, puede hacerlo con personal presencial o con personal en disponibilidad. Y eso también es como un concepto y es como una crítica, porque yo sí creo que este nombre debería ser modificado, porque pues se habla de turno de disponibilidad o turno de llamado, pero honestamente las personas lo que están es en su casa o en otro lugar
y están atentos a que los llamen. Y si los llaman, pues van a la institución. Pero dentro del llamado y la llegada a la institución, pues pasa un tiempo y también pueden haber temas de responsabilidad médico-legal. Pero lo que quiero hacer claramente es que en Colombia actualmente los turnos de disponibilidad están permitidos, sobre todo por las normas de habilitación. El tema complejo es que cuando uno le pregunta a un juez cuál es su concepto de turno de disponibilidad, pues él lo tiene claro y es que para el turno de disponibilidad es que no está disponible en la institución, no por fuera. Pero en el sector de la salud el concepto es pacífico y turno de disponibilidad es yo no estoy en la institución, me llaman y asisto a ese llamado. Pero la pregunta del millón es, venga, me hacen un contrato por turno de disponibilidad y me dicen que si voy, me pagan por el tiempo que vaya y si no voy, pues no me pagan, pero estoy disponible. La pregunta es, ¿esas cláusulas o esas regulaciones son válidas? La respuesta es no. Es decir, en Colombia los turnos de disponibilidad deben ser remunerados. Es decir, si a ti te dicen que va a estar 12 horas de turno de disponibilidad, te tienen que pagar por esas 12 horas independientemente de que vayas o no vayas. Pero voy a hacer algunas precisiones. La primera es que el Ministerio del Trabajo ha establecido claramente que en el Código Sustantivo del Trabajo, pues no existe una norma que regule los turnos de disponibilidad. Pero lo que tiene claro el Ministerio del Trabajo es que turno de disponibilidad debe ser remunerado. Se esté en la institución, no se esté en la institución, asista o no asista a ese llamado. Otro también aspecto importante es lo que ha dicho la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Ojo con esto, la Ministerio del Trabajo aplica sobre todo para el sector privado y la sala laboral de la Suprema de Justicia aplica también para el sector privado. Pero la Corte Suprema de Justicia Laboral ha dicho que cuando una persona está disponible o está al llamado, eso le da derecho a recibir una jornada de trabajo suplementario, vaya o no vaya a la institución, cumpla o no cumpla con la institución. ¿Por qué? Porque al haber un turno de disponibilidad, la persona está sujeta a ese empleador y debe ser esto remunerado. Ojo con esto. Esto tiene mucho que ver con las personas con vinculación laboral, pero lo que está claro es que si también está vinculado por prestación de servicios o por un contrato sindical o por cualquier otra forma de tercerización, como vinculación por medio de una SAS, de una cooperativa, fundación, etcétera, etcétera, esos turnos de disponibilidad deben ser remunerados, pero no solamente remunerados por el tiempo que vas y prestas un servicio efectivo, sino por todo el tiempo que estuviste disponible y que te han reconocido ese turno. Es decir, si a ti te dicen que tienen una disponibilidad de 12 horas, tienen que remunerarte las 12 horas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que te digan, pero igual si vienes de manera presencial y cumples un servicio, te vamos a dar un valor adicional porque hubo un servicio efectivo, pero te tienen que reconocer todo el turno. Y finalmente, en el sector público, pues también es muy importante tener en cuenta una decisión del Consejo de Estado, de la Sala de Consulta de Servicio Civil, con consejero ponente el doctor Fabio Augusto Rodríguez Arce, en una decisión del 9 de marzo del 2000, donde pues el Consejo de Estado establece claramente de que el concepto de turno de disponibilidad no aparece en nuestra regulación jurídica, pero sí hace, digamos, unas precisiones. Y dice, por ejemplo, que en las instituciones hospitalarias es muy común lo de los turnos de disponibilidad, sí, que se denominan de llamada, y que estos turnos se cumplen por fuera del lugar de trabajo. Es decir, la persona no está en el sitio de trabajo, está en otro lugar, lo llaman y acude a la institución. Entonces, ¿qué pasa? La gran pregunta es, ¿cómo se remuneran estos turnos de disponibilidad según lo que ha definido el Consejo de Estado? Digamos que si la persona está en turno de disponibilidad y está en la institución, pues está claro que eso hace parte de su jornada y le tendrán que pagar porque está disponible ahí en la entidad. Pero el tema es qué pasa con el tema de la llamada, del llamado. Es decir, si lo llaman o no lo llaman. Entonces, ¿qué ha hecho el Consejo de Estado? Lo mismo que la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Si a ti te dicen que te van a vincular por turno de disponibilidad y tu turno de disponibilidad es de 12 horas, tienen que pagarte por esas 12 horas. Pero con esto, si vas a la institución y acudes a la entidad
y ya se te pasa de tu jornada, pues tendrán que pagarte por eso unos recargos. Si vas en la noche, pues también tendrán unos recargos nocturnos, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué lo planteo, sobre todo aquí en el tema del sector público? Porque yo he visto muchos conceptos, inclusive en la función pública, analizando esta sentencia, lo que dicen es que si la persona no va a la institución en un turno de llamado, no le pagan. Entonces, por ejemplo, dicen su turno de disponibilidad es de 6 de la noche a 6 de la mañana. Usted va a estar disponible. Algunos conceptos dicen que no se paga si no lo llamaron a la entidad. Por el Consejo de Estado no dice eso. El Consejo de Estado lo que dice es usted regule los turnos de disponibilidad y reconozca un valor por el turno de disponibilidad. Inclusive, si usted es un empleado público, usted puede tener una jornada presencial de 20 horas y turnos de disponibilidad por las otras 24 horas adicionales que le hacen falta para sus 44 horas. Esos turnos de disponibilidad hacen parte de su jornada, ¿sí? Y está cumpliendo las 44 horas en turno de disponibilidad. Pues claro que no te van a pagar. ¿Por qué? Pues porque ya te están pagando las 44 horas de ingreso. Pero si te excedes, pues tendrán que pagarte esos valores. Entonces, de esta manera, quisimos presentar este tema de la jornada de trabajo para que saquemos unas conclusiones muy importantes. La primera, si yo soy un profesional o un trabajador de la salud vinculado con un contrato de trabajo, con una clínica privada o una IPS privada, mi jornada máxima será siempre de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Pero puedo tener jornadas inferiores a ese número. Y adicionalmente, si soy trabajador particular y me quieren decir que trabaje más horas en el día, máximo serán 10 horas diarias. Segundo tema, soy empleado público, es decir, soy profesional de la salud, vinculado con un momento de una posesión de una S, una subred. Pues como soy empleado público, mi jornada máxima a la semana son 44 horas, pero puedo tener turnos, ¿sí? De 12 horas diarias, ¿sí? Y lo puedo tener, pero obviamente con unas condiciones específicas. Y es que mi turno de 12 horas, para poder continuar con el turno de 12 horas, tienen que haber un descanso de por lo menos 12 horas, si no, eso no es viable. Tercero, no, yo no estoy vinculado ni como empleado público, no estoy vinculado como trabajador particular, no estoy tampoco trabajador oficial. Yo estoy vinculado por prestación de servicios, estoy vinculado es por un tercero, que es una SAS, que es una sociedad anónima, que es una fundación, o ejecuto un contrato sindical. ¿Cuál es mi jornada máxima diaria? 12 horas, sin exceder de 66 horas a la semana. Y cuarto, en Colombia los turnos de disponibilidad están permitidos de acuerdo a normas de habilitación. Lo que estén permitidos no quiere decir que no haya riesgos en materia de poder médico legal. Ese es otro tema y seguramente lo comentamos en otro video. Es decir, el turno de disponibilidad es legal con las normas de habilitación. Pero ojo con esto, los turnos de disponibilidad deben ser remunerados. Así yo no deba acudir ese día que estoy disponible a la institución. Lo que pasa es que toda la ponencia lo que ha dicho es que los turnos de disponibilidad se deben remunerar y si debo ir efectivamente a prestar el servicio, pues debe haber una remuneración mayor si voy al servicio que si no voy porque no hubo ningún tipo de llamada. Entonces, de esta manera presentamos este video y los invitamos a que nos sigan escribiendo para tener temas, para tratar con ustedes y a su vez para poder de manera muy precisa, sí, abordar todos estos temas. Un saludo para todos y para todas.